Bien, si me acompañan entonces ahí a orar, vamos a dar gracias al Señor por esta tarde y a presentar este estudio a nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde, queremos glorificar tu nombre, queremos exaltarte, queremos reconocerte como ese Dios santo, 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 ese Dios que está rodeado de esplendor, sentado en majestad, vestido de hermosura, Señor. Tú que estás oculto a los ojos humanos, no porque no te quieras dar a conocer, sino que porque tu santidad, Señor, verdaderamente es totalmente distinta a nuestra. Te damos gracias, Señor, porque en todo eso que te rodea, Señor, de esplendor y en toda esa hermosura que tú tienes, tú te has revelado en nuestras vidas, te has mostrado a través de Jesucristo. Te encarnaste y te mostraste y te acercaste a nosotros, los pecadores, que no teníamos derecho a estar delante de ti, que no teníamos derecho a siquiera acercarnos y que ni siquiera queríamos acercarnos. Tú te acercaste a nuestras vidas. Así que en esta tarde, Señor, nos acercamos ante tu trono con confianza en el corazón. No lo hacemos, Señor, porque nos hayamos ganado ese espacio, sino que porque Jesucristo lo hizo por nosotros. Así que nos acercamos a través del sacrificio de Cristo, nos acercamos a través de su obra, nos acercamos a través de su perfecta vida, de su muerte y de su gloriosa resurrección. Y en esta tarde te damos las gracias, Señor, porque juntarnos para estudiar tu palabra nunca es un tiempo perdido, nunca es vano. Señor, tus palabras son poderosas y permanecen para siempre. Por eso en esta tarde te glorificamos por ella y te exaltamos. Y te damos las gracias, Señor, porque tu palabra nos ministra. Y esa administración, Señor, es nueva cada día. Tu palabra cada día nos habla algo distinto, algo diferente, algo nuevo, Señor, a nuestro corazón. Cada día conforta, cada día disciplina, cada día transforma, cada día restaura. Tu palabra cada día santifica nuestras vidas y por eso en esta hora te queremos dar gracias. Y te queremos pedir, Espíritu Santo, que tú ilumines nuestro entendimiento en esta tarde. Reconocemos que sin ti nosotros no podemos agradarte y que sin tu ayuda, Señor, nosotros no podemos comprender lo que tu palabra nos dice. Por eso en esta hora queremos deponer y poner ante ti, Señor, todas nuestras preocupaciones, nuestros pensamientos, incluso nuestros estados de ánimo, Señor, aquello que ha estado en nuestra mente, quizás agobiándonos. Todas nuestras ansiedades queremos ponerlas a tus pies, Señor, y queremos enfocarnos solamente en ti. Y te rogamos a ti, Espíritu de Dios, que moras en nosotros y que estás en nosotros y que obras en nosotros. Que tú, Señor, seas transformando nuestros corazones, iluminando nuestros ojos para que podamos ver la gloria de Cristo y ser maravillados por Él. Jesús, tú eres glorioso. Y yo te pido, Señor, en esta tarde que tú te muestres como glorioso que eres a nuestros corazones, para que seamos transformados por tu palabra. No queremos simplemente saber o acumular más conocimiento, Señor. El conocimiento no transforma, lo que transforma eres tú, es tu Espíritu Santo, es tu palabra, y por eso en esta tarde rogamos por transformación para nuestros corazones. Y te lo pedimos, pero también lo agradecemos, porque sabemos que esa es tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bien, bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Vamos a partir el estudio del día de hoy. Como saben, Romanos, estamos revisando esta carta, que es una de las cartas más extensas del Nuevo Testamento, escrita por el apóstol Pablo, dirigida a la iglesia en Roma, una iglesia que paradójicamente, o curiosamente, más que paradójicamente, no fundó él. Nosotros sabemos que muchas de las iglesias en su viaje misionero, Pablo fue afirmando y formando iglesias a las cuales luego les escribió. Pero Romanos es una iglesia que él nunca conoció, pero les escribe debido a lo que ha escuchado de parte de ellas y porque claramente, ¿cierto?, su llamado siempre ha sido a tomar lugar en apacentar las ovejas de Dios, ¿cierto?, a los gentiles, y este también es una forma en la que él cumplía con su ministerio. Veíamos entonces que esta carta fue escrita a estos hermanos que viven en Roma y por tanto que son cristianos que tienen más o menos una variedad de contextos. Algunos van a ser gentiles que se han convertido al cristianismo y algunos van a ser judíos que se han convertido también a este nuevo evangelio. Tanto judíos como gentiles, todos tienen que poner su confianza en Jesús y eso es algo nuevo para todos. Pero los judíos tenían la ventaja de que conocían la ley, ¿cierto? Tenían un contexto, podríamos decir, más para comprender la idea del Mesías. No obstante, todos los hijos de Dios de la iglesia primitiva tenían que entender que ese Mesías estaba en Jesús cumplido, que Jesús había venido a cumplir ese ministerio. Y la semana pasada estuvimos revisando parte de este saludo introductorio de los primeros versículos. Hemos revisado hasta el momento del capítulo 1, del versículo 1 al 7, y nos hemos quedado en este saludo que es bien especial, que es bien particular y que dista mucho, ¿cierto?, a los saludos que nosotros en nuestras cartas modernas hacemos.
Nosotros en las cartas modernas ponemos estimado, estimada, ¿cierto? El nombre de a quién va y listo, nos lanzamos con nuestra carta, ¿cierto? Con nuestra petición, la solicitud, ¿cierto? Lo que sea que se trate la carta. Pero Pablo, en este saludo, que si lo cuantificáramos en versículos bíblicos, diríamos que se demora 7 versículos, lo que hace es profundizar de alguna manera, es cierto, esbozar, mejor dicho, más que profundizar, aspectos del Evangelio. Y lo primero que veíamos en las primeras sesiones es que Pablo menciona que este Evangelio, cierto, tiene, podríamos decir, una procedencia. Y eso es lo que revisamos la semana pasada. Y esa procedencia es específica de un autor. ¿Quién es ese autor? ¿De Dios. quién viene este Evangelio? De Dios. De Dios. Muy bien, Enrique. El Evangelio no surge de ningún corazón ni tampoco intelecto humano. Surge del corazón de Dios. Y ahora, ¿este es un Evangelio nuevo? Para Pablo, ¿es algo que comenzó en ese momento? ¿Qué vimos la semana pasada sobre eso? Su permanencia. ¿Se acuerdan que revisamos eso? Permanencia y lo acabo de ver. Pucha, la cuestión. Que era repetitivo. Es Procedencia. repetitivo, sí, muy bien. ¿Pero qué significa eso? Que no se le agrega nada ni se le quita nada. Bien, eso es un aspecto de que sea repetitivo. ¿Qué más? Cuando hablamos de permanencia y cuando hablamos que no es un mensaje nuevo, Que no se le puede agregar nada. perdón, Que no se puede agregar nada. Ni cambiar. no se le puede agregar nada, muy bien, ni tampoco se le puede quitar nada, bien. ¿Pero qué más? ¿Es No se eterno? puede cambiar nada. Perdón, Ceci, y después voy al... Que no se puede cambiar nada. No puede haber una alteración de ninguna cosa en el Evangelio. Exacto. Ya, pero me están diciendo cosas que son como que se desprenden de lo nuclear. Y lo nuclear es, como bien dice la Connie, que es eterno. Pero este es un evangelio que Dios dio a conocer desde los profetas en la antigüedad. ¿Ya? Entonces no es un evangelio moderno, no es que Pablo recibió una nueva revelación totalmente distinta a lo que Dios ya había mostrado, incluso desde el Génesis. ¿Se acuerdan que en Génesis cuando Adán y Eva caen y pecan contra el Señor? Dios dice que de la simiente de la mujer vendría aquel que pisaría la cabeza de la serpiente. O sea, desde el principio, Dios ha dado a conocer a Cristo de manera progresiva. Eso sí, ha sido progresivo, es decir, se ha ido agrandando la revelación, podríamos decir. Pero Dios lo reveló desde el principio. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque el Evangelio no surgió en el siglo I después de Cristo. El Evangelio venía desde el corazón de Dios antes. Es un trabajo que Dios trajo constantemente a través de sus profetas. Y ahí nosotros hablábamos, ¿cierto?, del don de profecía y cómo la profecía no viene por voluntad humana, sino que viene porque Dios se revela a través de esos profetas y va mostrando su plan de redención. Entonces ahí teníamos la procedencia del Evangelio es del corazón de Dios y su permanencia es que es desde el principio. No es algo nuevo, novedoso, algo totalmente diferente a lo que antes había visto, sino que es precisamente algo que Dios desde el principio fue mostrando. Y luego revisamos el contenido, el centro, el núcleo del Evangelio. ¿Y cuál era ese? Cristo. Cristo. A diferencia de otros mensajes, cuyo cierto centro a lo mejor es una idea, una consigna, a veces puede ser también mensajes basados en argumentos, en palabras o incluso en alguna obra, en algún hecho. El Evangelio se trata de una persona y esa persona es Jesucristo. Ahora, hay algo relevante en Jesucristo y Pablo lo menciona, ¿cierto?, en los versículos 3 y 4. ¿Qué era lo que veíamos que era tan importante de Jesucristo? 100% Muy bien. Podríamos hablar acerca de la naturaleza de Jesús. Esa es una forma, podríamos decir, como teológica de referirnos a Jesús. ¿Cuál es su naturaleza? La naturaleza de Jesús es una naturaleza que por una parte es humana, 100% humano, pero también es una naturaleza divina. ¿En qué vemos la naturaleza humana de Jesús? En que sufrió, murió, padeció. Muy bien, pero antes de eso, él tuvo que hacer algo.
para poder pasar por todos esos procesos o estadios? Nacer Nació. Nacer. Muy bien. ¿Y cómo nació? como un bebé. Como un bebé de una Una mujer. virgen. Sí. Un humano. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús podría haber aparecido, ¿sí? Algo así como un ovni, ¿cierto? Que descendió. Apareció Jesús. Pero para que Él nos representara como hijo de Dios, pero también como humano, Él nació como uno más de nosotros. Fíjense, Él fue entretejido en el vientre de María. Su cuerpo físico fue desarrollado igual que el nuestro. Por tanto, Él es humano 100%, su naturaleza humana. Entonces, tiene testimonio en que Él desciende de David. ¿Se acuerdan? Eso es lo que Pablo dice. Y ahora, su resurrección, ¿qué es lo que hace entonces? ¿Qué es lo que marca? Su divinidad. Muestra, claro, su verdad. Muy La bien. divinidad. Es decir, su humanidad se ve manifestada en que Él es totalmente humano y nació de una virgen, pero también su divinidad se ve, digamos así, como sustentada, evidente para todos, en que Él resucitó con el poder del Espíritu Santo. Ese es el centro del Evangelio. O sea, es Jesús, pero no es cualquier Jesús. Es un Jesús diferente a toda la humanidad. Es un ser que, como nunca antes en la historia, resucitó para nunca más volver a morir. Él es el único que ha resucitado y que ha permanecido en vida. Pensemos en todas las personas que resucitó Jesús. ¿Se pueden acordar ustedes de alguna? Tabita. Lázaro. A Lázaro, ¿cierto? Lázaro ven fuera, ¿cierto? Eso desde la escuela dominical nos enseñan. Muy bien. ¿Lázaro sigue vivo hoy en día? No. No. O sea, Jesús lo resucitó, pero ellos volvieron a morir. La suegra de Pedro, ¿cierto? Que estaba súper enferma, Dios también la levantó. La hija, ¿cierto? De uno de los que aparecen ahí en el Nuevo Testamento, no me acuerdo bien de quién, también la levanta de los muertos. Es decir, Jesús resucitó. Parte de su ministerio fue traer resurrección a los muertos. Pero todos esos muertos volvieron, una vez vivos, volvieron a morir. Y pasaron a la historia. Pero Jesús resucitó y nunca más volvió a morir. Y nosotros anhelamos entonces ahora la resurrección junto con Él, y veíamos entonces la semana pasada qué importante es la resurrección como parte de nuestra doctrina. No es un accesorio, no es algo que simplemente nosotros creemos porque sí, tiene implicancias profundas en nuestra doctrina. Sin resurrección, Jesucristo no santificó nuestros pecados, no perdonó nuestros pecados. Sin resurrección, nosotros no tenemos esperanza y por tanto, dice Pablo, somos los más desdichados de la tierra, porque ¿cuál es el sentido de vivir una vida para Dios si todo lo que vamos a vivir es lo que está en esta vida y nada más? ¿Cierto? Entonces la resurrección tiene implicancias profundas en nuestra esperanza. Vamos entonces el día de hoy a continuar con lo que viene en los versículos 5, 6 y 7 y vamos a profundizar un poquito acerca del carácter de Dios. Seguimos de todas maneras articulados sobre la gran pregunta que es el Evangelio, ¿ya? Porque eso es la gran pregunta que nos ha guiado para analizar estos versículos. ¿Qué es el Evangelio? Y lo revisamos la primera sesión con la vida de Pablo y vimos el impacto del Evangelio. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es este mensaje que transforma la vida de un perseguidor de la iglesia, la vida de un religioso, y la cambia a la vida de un servidor de Dios, de un esclavo, de alguien que está dispuesto incluso a dar su vida y a tomar todas las demás cosas como pérdida total por causa de Jesús. El impacto del Evangelio. Luego vimos, como acabamos de repasar, entonces, la procedencia, la permanencia y el contenido. Y hoy día vamos a seguir entonces respondiendo. ¿Quién de ustedes se ofrece voluntariamente para leer entonces Romanos 1, del versículo 1 al 7? Antes de que partamos la lectura, les voy a recordar que yo voy a ir silenciando sus micrófonos simplemente para evitar esos ruidos que de repente se hacen, ¿ya? Entonces, cuando ustedes quieran hablar, ustedes lo van activando. No hay ningún problema. Bien, ¿quién quiere leer? Romanos 1, del 1 al 7. La Connie levantó la manita, ya. Es mi madre. Lo voy a leer yo. Ah, ya. La representante. Dale. Ya. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne,
que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, muchas gracias, Marcia. Felipe, Vamos entonces, ¿sí? una consultita antes que avancemos un poquito. Tú decías al principio que el Evangelio es progresivo, ¿cierto? La revelación del Evangelio. Te perdí. Disculpa, se me cortó. Ah, ya, sí. Repito. Tú decías que el Evangelio era progresivo, ¿cierto? La revelación del Evangelio. Ya, es decir que los primeros hombres, por así decirlo, no tuvieron el conocimiento de la revelación del Evangelio que tenemos nosotros. Exacto. No. Ya, ¿eso es por alguna razón en especial? ¿O Bueno, hay una escritura. ¿o hay algún trasfondo en eso? ¿Tiene Eh, alguna explicación eso? ¿En qué sentido? Como que Dios Nosotros, hizo un plan con que fuese así de revelado. o sea, ¿por qué tú aseguras que es progresivo, así afirmas que es progresivo? Ah, ya. Esa afirmación se sustenta en el hecho de que Jesús no es mencionado como tal en el Antiguo Testamento, pero sí se habla de él en distintas promesas. Promesas y podríamos decir como profecías que se dieron acerca de alguien que vendría y que moriría, pero no se sabía determinadamente que era Jesucristo. De hecho, el hecho de que nosotros sepamos que es Jesucristo el que cumple esas promesas es por obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero es tal el nivel de desconocimiento al respecto que los judíos que esperan un Mesías todavía esperan al Mesías porque no reconocen que en Jesucristo esas promesas se cumplieron, ¿ya? Entonces, nosotros vemos desde la antigüedad, y con esto hablamos, por ejemplo, desde el Génesis, pasando por los patriarcas, pasando por el pueblo de Dios, luego el tabernáculo, los sacrificios que Dios va dando, la serie de ceremonias que Dios va dando, todo eso va dando alusión a que Dios está haciendo una obra redentora, pero que es una obra redentora que va a ser completamente satisfecha en la figura de Cristo, pero no se anuncia Cristo propiamente tal. ¿Se entiende? O sea, no es como el nombre de Jesús. Entonces, eso nosotros lo llamamos, o se entiende desde la teología como progresivo, es decir, que desde el principio fue anunciado, pero cada vez que estaba más cerca de la venida de Jesús, se fue dando como mayores luces hasta que finalmente Jesús es mostrado como aquel a quien Dios había elegido para llevar a cabo su obra. Perfecto, entonces nosotros ya tenemos el Evangelio completo. Exactamente. Entonces, un ejemplo. Parte de lo que el Evangelio corresponde, porque no es difícil explicar el Evangelio a cabalidad, hay muchos detalles que nosotros podríamos hablar acerca de él, pero uno de esos componentes del Evangelio es la condición humana. La condición humana significa que todos los descendientes de Adán y Eva son en este momento pecadores y por eso pecan, ¿ya? No es que nos convertimos en pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque ya somos pecadores. Nosotros venimos con un defecto interno desde la guatita de nuestra mamá, ¿ya? Ahí viene en nosotros el pecado como insertado en nosotros. Entonces, la condición humana es un componente esencial del Evangelio porque significa que cuando Dios se acerca a nosotros, se acerca con nosotros en esa condición para sacarnos de esa condición, para limpiarnos de esa condición, ¿sí? ¿Y cómo lo muestra Dios en la antigüedad? Lo hace de una manera súper particular, que es a través de los sacrificios. Entonces, el pueblo de Dios aprende que ellos tenían que, por sus pecados, ofrecer un corderito. Y ese corderito era sacrificado delante de ellos, delante de sus ojos. Ese corderito moría y era quemado totalmente para que Dios recibiera de alguna forma ese sacrificio y dijera, ok, hay una víctima que ha pagado por este pecado y por tanto ahora yo te puedo extender el perdón a ti. Ese sacrificio tiene como propósito la instrucción y es como un afán pedagógico de parte de Dios, es didáctico.
es demostrar al pueblo que el pueblo no se podía acercar a Dios así como así. El pueblo era pecador y Dios es un Dios santo. Entonces, a través de este sacrificio, Dios hacía patente esa realidad. Pero el sacrificio quedó obsoleto, ¿cuándo? Cuando Jesús vino y murió una sola vez por todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Esa ceremonia que los judíos hacían constantemente, porque lo tenían que hacer todo el tiempo, cada vez que pecaban, Jesús lo hizo una sola vez. Entonces, ese sacrificio que Dios instauró en el Antiguo Testamento proyectaba que vendría un Salvador definitivo. Había el Cordero. Por eso nosotros decimos Jesús es el Cordero de Dios. Eso significa que es el Cordero que Dios proveyó para limpiar nuestros pecados. ¿Quién instauró el Cordero? Dios mismo, como una evidencia, ¿se entiende? Entonces, lo que hace Dios es progresivamente ir mostrándonos que nosotros necesitábamos un Salvador, y lo hace a través de toda la Escritura, con distintas, como podríamos decir, conceptos, con distintas imágenes, con distintas figuras. ¿Se entiende más o menos, Alan? Sí, perfecto. Bueno, eso igual nos hace a nosotros, igual, pienso yo, como más, no sé si afortunado, pero poder comprender mucho mejor que aquellos hombres, para nosotros igual pienso yo que es una bendición. Sí, sí, definitivamente. Coincido contigo. Es como que nosotros tenemos la revelación completa, somos, como tú dices, es como muy afortunados. Hay mucha bendición en que nosotros hayamos nacido y la obra de Cristo ya haya sido completada. Eso. Y algunos que murieron con la esperanza. Eso dice Hebreos, que algunos murieron viendo lo que vendría, pero a lo mejor no entendiéndolo todo. Claro. Nosotros lo vemos todo. Sí, eso pensaba. Exacto. Eso era mi Ya, súper. No, muy buena pregunta. Levantó la manito Claudia. Sí, pero soy yo. No, Ah. sí, que quería complementar un poco lo que tú dijiste, pero algo muy cortito para no desviarnos del tema, pero me parecía interesante destacarlo porque ya que estaba hablando de los sacrificios, algo que vimos en Génesis, que el primer sacrificio fue el que hizo Dios con las pieles que le entregó a Adán y Eva. Muy bien, muy bien. Algo que me acuerdo que aprendimos ahí cuando estuvimos viendo Génesis. Sí, muy Así bien. que ese pequeño aporte quería decir. Sí. En el fondo es como la figura de que el pecado siempre requiere una muerte. Eso es, en el fondo. Entonces, la sustitución es un concepto que viene adosado a la idea de que cada vez que hay un pecado, hay una muerte. Entonces, lo que correspondiera a que Adán y Eva murieran inmediatamente. ¿Qué hace Dios? Los tapa, los cubre su desnudez con ovejas, o sea, con pieles de animales que él mismo sacrifica. Esos son como los primeros sacrificios. Entonces, ahí se está apuntando entonces la realidad espiritual de que todo pecado demanda un sacrificio para ser perdonado. ¿Ya? Vamos a un poco a ver el día de hoy sobre eso. Por eso mismo creo que es una muy buena pregunta introductoria la de Alan, porque precisamente lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con el propósito del Evangelio y vamos a reflexionar un poquito acerca de esto. ¿Quién puede leer, por favor, el versículo 5 de nuevo para que volvamos ahí? ¿Yo? Ya. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Ya. Este es un versículo cortito, pero es bien intenso y profundo su significado. Así que vamos a ir por parte a ver si alcanzamos el día de hoy a revisarlo completamente. De acuerdo a este versículo, hay alguien por quien nosotros recibimos la gracia y el apostolado. ¿Sí? ¿De quién está hablando inmediatamente? De Cristo. De Cristo, muy bien. O sea, Cristo es, ¿cierto?, el medio. ¿Se entiende la idea de que alguien sea el medio? Sí. ¿Sí? Ya, es como yo tengo una herencia, se la entrego a alguien para que ese alguien la haga efectiva en alguien más. Es decir, el destinatario final es uno más allá, pero hay alguien entre ese más allá y yo que permite que existe ese traspaso. ¿Se entiende? Entonces, Jesús es el medio. Como el mensajero, ¿no? El mensajero, pero no es estrictamente el mensajero, sino que es el que lo hace posible. Entonces, entre mensajero, yo diría mejor el puente. ¿Ya? Porque es el que lo hace posible. No es solamente el que traspasa esto, sino el que hace posible la recepción de ese regalo. ¿Se comprende? Sí. Sí.
Ya, súper. Ahora, ¿qué es lo que recibimos de parte de Dios a través de Cristo? De acuerdo al versículo 5. La gracia y el apostolado. Muy bien. Pregunta, ¿qué es la gracia entonces? Ese don inmerecido de parte Bien. de Dios. Un regalo. Lo pudiésemos explicar con otras palabras. ¿Un ¿Cuál es? regalo de parte de Dios? ¿Perdón? ¿Un regalo? Un regalo, muy bien. ¿Qué más? La salvación. Muy bien, la salvación. O sea, si lo que hemos recibido de parte de Dios fue posible recibirlo gracias a Jesús. Él es el medio, ¿ya? El puente, el canal a través de lo cual esto fue posible. El regalo estaba en Dios, nosotros estábamos acá, y Dios no podía darnos eso, pero necesitó de alguien que hiciera ese nexo. Entonces, ahí viene Jesús. Y lo que hemos recibido, como muy bien ustedes han explicado entonces, es gracia, que es regalo inmerecido, o sea, totalmente, una parte podría ser injustificada, pero en realidad es como algo que no se debía hacer, algo que no correspondía darlo, que no había ninguna motivación por la cual esto fuese una obligación, sino que esto es totalmente, nace del corazón de Dios. Y por otro lado tenemos el ministerio. Entonces, en esencia, ¿qué es lo que Pablo está diciendo cuando habla de que recibimos de parte de Dios gracia y ministerio, o gracia y apostolado? Perdón, que no escuché la pregunta. A ver, ¿podría repetir? Claro que puedo, sí. Pablo dice que nosotros hemos recibido gracia y apostolado. Apostolado como ministerio, es decir, el servicio que nosotros hacemos. La pregunta entonces es, ¿por qué Pablo menciona estos dos elementos? Para que lo pongamos en práctica. Ya, eso bien podría ser. Pero ¿a qué conllevan estos dos elementos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la salvación y del ministerio? No, yo lo entiendo así como que estamos capacitados para poder evangelizar, Ya, muy bien, dar las buenas noticias, ¿verdad? A otros. excelente, sí. ¿Qué más? Sí, Teresita, tienes que activar tu audio para que te escuchemos. En la parte de abajo, ahí sí. Sí. Para conocer a Dios, para conocerlo. Muy bien, para conocerlo. Excelente, sí, creo que está muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué Pablo escoge estos dos elementos como centrales en su explicación de lo que hemos recibido de parte de Dios? Gracia y apostolado. ¿Sí, Astrid? O sea, bueno, el tema de la gracia yo creo que lo asocia a de que nosotros fuimos perdonados por gracia porque Él resucitó y después de eso venimos como todo esto ya pasó después de la muerte de Jesús. Y, o sea, recibimos su apostolado por medio de la gracia porque tampoco estuvimos presentes como los apóstoles en su minuto, que era uno de los requisitos en ese momento. Entonces, como que deja claro que no es mérito, no es meritorio en el fondo. Es Muy bien. solamente por el sacrificio que tuvo Él, que nosotros tenemos como el honor de poder difundir su mensaje. Ya, súper, excelente. Buena reflexión. Felipe, la gracia es salvación. Exacto, sí, Por quien recibimos la salvación y el apostolado es el trabajo. el ministerio, exacto. Ya, bueno, son cosas que van de la mano. O sea, ¿Por qué? ¿En qué sentido? que el apostolado viene como consecuencia de la gracia, ¿no? Muy bien, excelente, exactamente. ¿Qué más? Estoy hilando. Eso, haga mover las neuronas, eso es, hay que pelear el versículo, hay que desarmarlo ahí. Sí, yo creo que va por ahí, o sea, el apostolado, claro, es consecuencia de... ¿Alguien quiere hablar, parece? Sí, la Gisela parece que había levantado la mano. ¿Ceci o Enrique levantaron la manito o no? Sí. Ya. Bueno, gracia yo creo que tiene que ver con que ahora somos aceptos ante Dios, que Él nos puede ver, nos puede tratar. Eso. Muy bien. ¿Eso lo va? Ya, muy bien. Excelente. Un granito de arena.
es parte de del concepto gracia, así que está súper bien, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que quisiera compartir algo antes de que sigamos? ¿La Gisela? ¿Sí? Disculpa, yo Muy recién me uní, pero quería preguntar, la gracia es como la gracia del regalo inmerecido, ¿no? Exacto. Para nosotros. Y en el fondo Pablo lo fundamenta de tal manera que vale tanto la pena que a él le costó hasta la vida. Entonces, el ministerio de promulgar las buenas nuevas y la resurrección en Cristo Jesús es el fundamento de la doctrina que debemos tener. Eso lo tengo como idea, no sé si estará correcto. Está súper correcto. Pero la pregunta, porque creo que la mayoría coincidimos en esto, entonces la pregunta es otra, porque ya definimos lo que es gracia y definimos lo que es apostolado como ministerio. La pregunta es, ¿por qué Pablo menciona estos dos elementos, como estas dos aristas de lo que recibimos de parte de Dios? ¿Cuál será la gracia de decir estos dos elementos y no otros? ¿Se entiende la pregunta más o menos? Sí. Sí. Porque Cristo le llame. Dígame. ¿Pipe? Sí. Que yo creo que es como la base igual, como que finalmente él da como los dos puntos más importantes. ¿De qué? Porque finalmente Cristo muere por nosotros y nos da la salvación, y al final eso permite que nosotros, o sea, eso es todo para nosotros, para que podamos llevar el evangelio y cumplir el propósito que tenemos como acá en la tierra, que es como predicar el evangelio y las buenas nuevas de que Cristo nos salvó. La base del evangelio. Muy bien, exactamente. Cristo es la llave, y yo noté hermenéutica, y que no me acuerdo qué es lo que significa. De interpretación, exacto. ¿Sí? Hermenéutica es la interpretación o es la disciplina sobre la cual existe la interpretación de un texto. La llave hermenéutica, la llave de interpretación de la escritura es Cristo. Sí. Ya, perfecto. Bien, como dijo la Claudia recién, Pablo ha mencionado gracia y apostolado porque estos dos conceptos se encierran la idea de la nueva vida en Cristo. O sea, lo que nosotros recibimos de parte de Dios es una nueva vida. Y esa nueva vida está caracterizada por la salvación de Dios y por lo que Dios nos manda a hacer. Ese camino de buenas obras preparado que Pablo dice en Efesios. ¿Se acuerdan? Efesios 1, que Dios preparó de antemano para nosotros. Entonces, en esencia, estos dos elementos, la gracia y el apostolado, son conceptos que hacen referencia a lo que hemos recibido de parte de Dios. Y esto es muy importante porque nosotros recibimos de parte de Dios la salvación, el perdón de nuestros pecados. Pero Dios no nos salvó para que nos quedáramos salvados. Nos salvó para algo más. ¿Para qué más nos salvó el Señor? Para llevar su palabra. Para cumplir nuestro ministerio, llevar su palabra. Ahora, si se fijan bien, el versículo 5 establece el propósito claro. Cuando dice, para la obediencia a la fe. Pregunta, ¿cuál es nuestro llamado entonces y parte de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Obedecer a su palabra. Llevar su palabra. La obediencia. Entonces, este es un concepto importante y sobre el cual vamos entonces a profundizar un poquito. Porque cuando hablamos de obediencia a la palabra, ¿de qué estamos hablando? Obediencia a Dios. Obediencia a Dios, muy bien. ¿De qué más? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Mandamiento? Y cumplir su mandamiento. Obediencia a los mandamientos, muy bien. ¿Qué más? Felipe, pero ahí dice apostolado. Sí, ministerio. Por eso lo expliqué como un ministerio. Ya, sí. Gracia y ministerio. Salvación y ministerio. Ya. De que tenemos que conocerlo primero para poder obedecerlo. Ya, muy bien. Esa sería como una aplicación, ¿cierto? Conocer para poder obedecer. ¿Pero qué más? ¿Qué habla de obediencia? Sumisión. Misión. ¿Qué más? Ponerlo a él primero que de nada en nuestra vida. Ya, que sea el primer lugar. Muy bien. ¿Habla de quién es él, Feli?
¿Por qué? ¿A qué te refieres con eso, amiga? Porque Dios siempre a través de su palabra de alguna manera nos insta, ¿cierto? Y nos manda a seguirla. Pero si Dios no se contamina con el pecado y la obediencia es en base a su palabra, que es santa y pura, por lo tanto también expresa la esencia de Dios a través de eso. Ya, muy bien. Muy bien. Dígame. Por favor, ¿sabes que hay mucha bulla de perro, de cosas, de movimientos, de hojas, parece? No sé, se escucha todo. Por favor, para que silencien los micrófonos. Ya. Están todos silenciados ahora. Gracias. Ya. Bien, como acaba de explicar la Connie, muy bien, es que voy a hacer una salvedad sobre eso. Yo creo que igual tenemos que hacer el esfuerzo de flexibilizar que a veces cuando alguien va a hablar, igual va a haber un ruido externo. Yo ahora tengo un reggaetón al frente, entonces eso va a suceder. O sea, dentro de lo posible, para que no se sientan como angustiados con apagar el micrófono y al final nadie quiere hablar. Porque vamos a tener que saber que en la vida hay ruidos y vamos a tener que flexibilizar con los ruidos igual. O sea, cuando puedan, apagan el micrófono, pero si ustedes quieren hablar y hay ruido, hablen igual, porque es bendición para mí escucharlos, aunque haya un perro ladrando atrás, ¿ya? Dígame, Elías. Ya, yo creo que la obediencia tiene que ver con imitar el carácter de Cristo, porque Él es la personificación perfecta de la obediencia, Él se somete al Padre. Entonces, una vez escuché o mejor dicho, leí una frase muy buena que decía que Dios no nos ama tal y como somos, sino que nos ama porque ve a Cristo en nosotros. Era como un poco contraria, igual es debatible, pero es como un poco contraria a esa frase como bien famosa de que no, si Dios te ama tal y como es. Exacto. Entonces yo creo que la obediencia es como eso, es como imitar a Cristo, a imitar a la perfección lo mejor que podamos. Ya, muy bien. Creo que me quedo con las últimas intervenciones porque creo que sintetizaron muy bien lo que vamos a ir profundizando a continuación. Porque efectivamente, cuando nosotros hablamos del regalo que hemos recibido de parte de Dios, todos nosotros activamos el esquema, o la mayoría de nosotros va a activar el esquema de salvación. Jesús murió por mí, ahora yo soy salvo de mis pecados, ¿cierto? Ahora soy redimido. Dios ha perdonado mis pecados. Pero podríamos decir que el regalo de la gracia de Dios, eso podríamos determinarlo como el 50% del regalo. Ya es un regalo increíble, si no estoy diciendo que no estoy como mirándolo en menos por causa de decir que es solo el 50%. Es increíble haber sido perdonado. Pero el propósito de Dios en la cruz, en la obra de Cristo, es mucho mayor que simplemente ser salvos. Porque Dios tenía un propósito, y su propósito era nuestra santificación. Pero para entender nuestra santificación, tenemos que ir podríamos decir, como el proceso más basal de esto, que es ser santo, y por qué para Dios es tan importante esto. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es una especie de recorrido acerca de quién es Dios. Voy a dar algunas lecturas, ustedes me van levantando la manito, y después yo les voy diciendo que la vayan leyendo, por favor, ¿ya? ¿Quién puede leer, por favor, Salmo 103, 1? Levante la manito ahí. Ya, la Clo va a leer Salmo 103, 1. ¿Quién va a leer, por favor, Ezequiel 36, 23? La Connie, ya. Ezequiel 36, 23, por favor, Connie. La Ceci, Primera de Samuel 2, 2. Por favor. ¿Alguien más? ¿Quién se ofrece? La Betty. Muy bien. Levítico 20, 26. Me desafían porque ustedes se ponen como nombres glamurosos que no son de ustedes, entonces yo tengo que estar como recordando el nombre. Hay un distractor ahí. Ustedes se ponen con un nombre distractor. Ya. El siguiente. Sí, el nombre artístico se pone. Ya. Siguiente. ¿Quién puede leer a continuación? Isaías 57, 15. Yo. Ya. La Teresita. Venga. Ya, amigo. No, sí. Tengo muchas más. Lea, por favor, usted, amigo, Alan, Habacuc 1:13. ¿Alguien más puede leer? Papá, ¿tú puedes leer también? Confírmame. Sí. Ya, buenísimo. Ya. Primera de Samuel 2:2. ¿Alguien más puede leer? La Gise. Gise, por favor. Éxodo 15:11. Felipe. Dígame. Perdón,
A mí me diste 1 Samuel 2:2 y lo vuelves a repetir ahora, a tu papá. ¿Verdad? Sí. Es que yo voy buscando todo lo que tú vas diciendo. Ah, tienes razón, sí. La anoté también. Perdón. Dame otra. Es muy importante, así que la vamos a leer 2 veces, no mentira. Apocalipsis 4:8, papá. Es así. ¿Cuánto? 4:8. ¿Pero qué libro es? Ah, Primera de Samuel. 4:8. La O primera segunda. Samuel no, porque la va a leer la Ceci. ¿Ya cuál? Dígame, Connie. El que va a leer mi mamá, ¿cuál era? Ezequiel 33. Ezequiel 36:23. Ah, ya, gracias. Y necesito a un voluntario más, una voluntaria más. Ya, la Astrid. Isaías 43:15. El Elías también quería, estaba leteando. ¿Ya la di? Sí, el Elías. No, pero te la voy a dar te voy a dar un amigo. Va a ser como la que hace el cruce con las demás. Levítico 22:32, por favor. Ay, que se me perdió. Levítico 4. Que tú vienes como mucho más después. Es Levítico 22:32. Ya. Bien, vamos con Salmo. Creo que la Conita era la primera, ¿no? Sí. ¿Salmo cuánto? Salmo 103:1. Sí, la Connie. Aquí está. ¿Y quién era? ¿A quién se la di? Ah, la Clo. Perdón, Clo. Ya, sí. Te silenciaste, Clo. Ahora tenés que abrirte de nuevo. Mira, ahí está. Estoy Ahí sí. apretando. No puedo. Salmo 103. 1. 103:1, sí. Ay, es que te escucho entrecortado. ¿Es Salmo 103 cuánto? 1. 1. Ya. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ya. Bendiga todo mi ser su santo nombre. La forma en que Dios empieza a darse a conocer es a través de este concepto que podríamos decir que es un adjetivo de él, santo. Pero no solo es santo él, es santo también su nombre. O sea, imagínense, ya vamos contemplando la idea de la santidad de Dios. Ezequiel 36:23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Ya. Santificaré mi nombre en las naciones. Fíjense cómo Dios lo usa ya. Entonces, partió siendo un adjetivo, pero ahora es una acción. Dios va a santificarse a sí mismo en las naciones. Sí. Estamos viendo. Sí. Siguiente. Si no me equivoco, ahora es 1 Samuel 2:2. Sí. Dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno, espérame que me perdí, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como Jehová. ¿Qué significa eso? Es único. Santo. Único, muy bien. Entonces, fíjense, santidad como un atributo único, especial, particular. Vamos con la siguiente, Levítico 20:26. La Betty, ¿o no? Betty, estás silenciada por si acaso. Recuerda que tienes que activar tu micrófono. Levítico, ¿cuánto? Ahí sí. Ya, pero un poquitito. Sí, claro. Levítico 4. 26. Levítico 20:26. 20:26. Que lo tengo en el celular. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ya. Fíjense bien el concepto que Betty recién acaba de leer de apartado. Seréis santos, los he apartado. Vamos construyendo el concepto. Isaías 57:15. ¿A quién le tocaba? A la Teresita. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Bien, hermoso ese pasaje.
Fíjense, así dice el alto y sublime. Habito en la altura y en la santidad. Entonces, ¿qué conceptos Dios usa para dar cuenta de su carácter? Fíjense bien, altura. ¿Ya? Después vamos a reflexionar sobre esto. Si no me equivoco, ahora vendría Habacuc 1:13. Muy limpio. Ese era del Álano, ¿no? Así es. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Ya. Muy limpio eres para ver la maldad. Fíjense bien. No para cometerla, para verla. O sea, es tan limpio, tan puro, que no la ves siquiera. No que haya algo invisible para Dios, sino que es algo que no desea ver. Me perdí ahora. ¿Viene Éxodo 15:11? ¿Sí? Ya, a la vez. No, Éxodo 15. Éxodo 15:11. ¿Sí? Ya. ¿A quién se lo di? A mí, Gisela. Ah, ya. Ahora dice, ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? Ya. ¿Quién se te comparará entre los dioses? Fíjense bien. Voy a ir silenciando su micrófono cuando hace mucho ruido. Isaías 40:25, ¿ahí se lo di? 43:15. 43:15 dijiste, Felipe. Ya, entonces viene Apocalipsis. Papá, te toca a ti. Es tu momento de fama. 4:8. Está tratando de activar el micrófono, estoy seguro. Estaba buscándolo porque tenía otra cita. Ah, ya. Ya. Tenía yo. Leo. Ya. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. ¿Esa es? Sí, del uno. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Muy bien. Gracias, papito. Isaías 6:3, ¿se lo di a alguien? ¿Isaías cuánto dijiste? 6:3. No, no lo habías dicho. Ya, entonces, Isaías 43:15. 6:3, ¿cierto? 6:3, sí. Ya. Y el uno el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bien, y puedes leer también el Isaías 43:15. ¿Cuánto, perdón? Isaías 43:15. Ay, que se me pusieron los audios, disculpen. ¿47? 43. 43:15. Ya. 43:15. Yo, Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Ya. Hasta el momento, si tuviésemos que definir, a partir de todo lo que hemos leído, la santidad como concepto, ¿qué podríamos decir? ¿Se te olvidó el mío o está después? No, viene más rápido. Sí. Ah, ya, bueno. Sí. Hay una metodología detrás de esto, mi querido Elías. ¿Qué sublime? Sublime, muy bonita palabra. ¿Qué más? Pipe, ¿puedes repetir la pregunta que justo entraron a darme medicamentos? Claro, Nada. la pregunta es, ¿cómo podríamos definir la palabra santidad o el concepto santidad a partir de todos los versículos que leímos? Si tuviéramos que empezar a dar ideas sobre qué es la santidad, cómo explicar este concepto. La Connie dijo sublime. Es único. Único. Puro. Pero, ojo, no estoy hablando de Dios. Estoy hablando del concepto santidad. ¿Qué es el concepto santidad? Entonces, Pureza. Pureza, muy bien. ¿Qué más? Teresita Digital. Ser apartado. Es un proceso de santidad que nosotros vivimos. Es un proceso para nosotros.
Santidad. Santidad como un proceso, muy bien. Apartado. Apartado también significa. Apartado, muy bien. ¿Qué más? Grandeza. Grandeza, excelente, buen concepto. ¿Qué más? Lo más alto, como los... Omnipotencia. Omnipotencia, muy bien. Sin pecado. Sin pecado, muy bien. Pureza lo dijeron. Lo dijeron, pureza, sí. ¿Qué más? Para mí es como cuando chico siempre me lo imaginé como la fuerza en Star Wars, pero por 1000. O sea, aparte de ser poderoso, es algo que es bello y que es incomprensible para nosotros, para nuestros limitados sentidos. Ya. Creo que si nosotros nos viéramos a partir de las lecturas que hicimos, ojo, que no es como todos los versículos que hablan acerca de la santidad de Dios, pero sí nos damos cuenta al principio que la santidad es un concepto importante en la Escritura. Eso podríamos decir acerca de la santidad. Segundo, es un atributo de Dios, es decir, es una característica de Él. Pero no solo es un atributo de Él, sino que también es una acción que Él puede ejecutar, es decir, Él puede santificar, ¿cierto? Él puede hacer que otra cosa sea santa. Es algo de Él, es un atributo suyo, pero también Él tiene el poder para que otras cosas, Él hacerlas santas. Eso ya tenemos una construcción más compleja. Y si a eso le sumamos que la santidad tiene que ver con esta pureza, esta sin mancha, ¿cierto? Es como inmaculado, puro, brillante, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con alusión a la luz, ¿cierto? A que no hay mancha ahí. Estamos hablando de un aspecto moral. Es como que la santidad tiene como característica también la absoluta, podríamos decir como... algo así como prístino, algo totalmente bueno, algo totalmente acorde a la moral, ¿se entiende? O sea, sin falta, sin tacha moral. Dígame, mamá. ¿Levantó la manito? Felipe, interesante el concepto de santidad, porque es algo que leímos mucho en la Escritura, pero igual nos cuesta definirlo un poco. Exacto. Sí. Tiene como estas distintas aristas, ¿se entiende? Por eso es importante destacar esto. Mamá, levantaste la mano. ¿Quieres hablar? Es impoluto sin relación con el pecado. Muy bien. Sin mancha, impoluto, sí, es un buen concepto. Sí. Ahora bien, cuando lo mezclamos con el resto de las características que Dios mismo hablaba, nosotros no vamos a poder solamente hablar de santidad como un atributo que tiene que ver con perfección moral, sino que tenemos que verlo también con algo que está mencionado en esta idea de la altura, ¿ya? Que tiene que ver con la diferencia y con el concepto de apartado. Entonces, santo no es solo perfecto moralmente, no es solo bueno, sin mancha, sin pecado. Es eso, pero a eso le sumamos además algo que es diferente a todo lo demás que existe. Estamos hablando de, entonces, una característica propia de Dios, que es que lo hace exclusivo, único al resto de la creación. Él es santo en la medida en que es sin mancha y sin pecado, y es santo en la medida en que es distinto y diferente a todo lo demás. Único. Entonces, cuando nosotros unimos estos dos conceptos, podemos entender un poquito más acerca de la grandeza y de la infinitud de Dios. Porque hablo entonces, Jehová, tú eres santo. Estoy diciendo, Dios, tú no tienes pecado. Eres tan santo que tus ojos no se deleitan en el pecado. Tus ojos no ven el pecado por diversión. Tú no lo puedes ver porque lo aborreces. En tu corazón no hay maldad. En tu corazón no hay mal pensamiento. Tú eres perfecto moralmente. Pero también estoy diciendo, Dios, tú eres santo, y estoy diciendo, tú eres diferente. Estás sentado arriba en la altura inaccesible, rodeado de ángeles que te exaltan constantemente. Tú estás entronado en tu palabra que es santa, diferente. Entonces, decir que Dios es santo
no es solo decir Dios es sin pecado. Es decir, Dios es sin pecado y Dios es diferente, exclusivo, único, incomparable. Y por eso Dios, cuando hace la pregunta, es una pregunta retórica porque en el fondo no tiene respuesta. ¿A quién me voy a hacer comparable? Dice Dios. ¿A quién me van a hacer ustedes comparables? ¿Con qué me van a comparar ustedes? ¿Me van a comparar con un buen viaje? ¿Me van a comparar con una montaña hermosa, alta? ¿Me van a comparar con el Everest? ¿Me van a comparar con las cataratas del Niágara? ¿Me van a comparar con un cielo estrellado en la noche? ¿Me van a comparar con un ocaso del sol? ¿Con una puesta de sol inimaginable, hermosa? Aún todo ese esplendor, aún toda esa gloria, aún toda esa belleza no se compara a Dios. Él es aún mayor. Y eso es lo que nosotros declaramos cuando decimos Dios, tú eres santo. Ahora, los mensajes que leyó la Astrid, ¿cierto? Mi papá, los versículos, está en la santidad de Dios, es decir, la perfección moral y la diferencia o lo apartado que Él está, lo único que Él es, que los ángeles no solo dicen tú eres santo. Imagínense, o sea, ya ese concepto santidad significa esto. Pero para Dios queda tan corto que los ángeles tienen que decir tú eres santo, santo, santo. O sea, todo ese concepto que ya encierra todo este significado que es enorme, por sí solo no es suficiente y hay que decir Dios, tú eres santo, santo, santo. O sea, ¿cuánto se está declarando de Dios en ese concepto? Y con eso estamos simplemente como arañando la superficie de quién es Dios. Su santidad es totalmente diferente a lo que nosotros alguna vez podríamos haber pensado o concebido. Y Él dice, yo me voy a santificar a mí mismo. Voy a santificar mi nombre. Pero también leímos y dice que Él nos va a santificar. Entonces, acá viene la otra historia. Porque ya esto, que Dios sea santo, es totalmente tremendo. Es una revelación, pero enorme. Pero ahora que Dios nos quiera a nosotros hacer santos, que Dios nos haya tomado a nosotros, los imperfectos, los contaminados, los manchados, nosotros los que somos iguales entre nosotros malos, y nos haya dicho, los aparto, yo los santifico, eso da a pensar. Y eso es justamente lo que Pablo está diciendo en Romanos 5, porque nosotros recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Y cuando nosotros hablamos de obediencia, hablamos de vida en santidad, hablamos de vida en obediencia, vida en santidad. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, el propósito de Dios no es solo nuestra salvación, sino que es nuestra santificación. Dígame, Clau. Es que pensaba en eso y pensaba en la parte donde decía que habitaba en la altura, y pensaba en nosotros nomás, en nosotros también, en que Él nos ha apartado y cuando Él venga nos llevará también a las alturas. Exacto. Entonces es práctico pensarlo así, porque al final el proceso de santificación de nosotros es exactamente como está en Él. Exacto. Semejantes a Cristo. O sea, como Cristo es, nosotros vamos a ser. Eso es. Entonces, vamos con eso. Entonces, ahora viene la lectura de Elías, que es la más esperada de la tarde. Elías, Levítico 22:32, por favor. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico. Ya. Entonces, partamos con esto. Dios, desde el principio, se reveló al pueblo de Israel como el santificador. No solo el santo, sino que el que hace santo. Entonces, el propósito de Dios desde la antigüedad con el pueblo de Israel era hacerse un pueblo para Él, y su propósito no era simplemente darle buena política, darle un bienestar social, buenas leyes, que comieran rico, una cultura entretenida. El propósito de Dios era hacerlos santos. Y ese mismo propósito se mantiene con su iglesia. Entonces vamos con la segunda tanda de lecturas. Vayan levantándome la manito de nuevo entonces para que leamos.
¿Quién puede leer Primera de Pedro 1, 15 y 16? Ustedes me hacen así con el... Ya, la Marcelita. ¿Quién puede leer Hebreos 12, 14? Yo. Ya, el Alan. La siguiente, la Betty. Salmo 119, 9. Por favor, tú, Betty. Papá, Filipenses 2, 5. Siguiente, ¿quién puede leer más? Disculpa, ¿cuál fue el anterior que dijiste, Felipe? Filipenses 2, 5. Yo. La Astrid. Efesios 5, 3, por favor. Yo. Giselle. Ya, te doy el tiro, amiguita. Giselle, Mateo 5, 48, por favor. Si voy muy rápido, me avisan. Sí, ¿Voy muy rápido? sí. Ya. Es que yo estoy hablando todo. Ya. No, pero anota el tuyo nomás, pues después tú ves la grabación y anotas todo, porque si no te va a hacer China, porque son muchos. Primera de Pedro 2.9, Ceci. Elías, ¿puedes leer, por favor, Efesios 1.4? Sí, ¿Alguien puede leer? que yo también estoy anotando todo. 1-4. Efesios 1.4, ¿te tocó, Elías? ¿Alguien más puede leer? Yo. ¿Quién es yo? Pau. Ah, ya, Pau. Primera de Pedro, no, perdón, Primera de Tesalonicenses 4.3. Ya, ahí estamos. Con esa estamos. Bien, vamos entonces a leer la continuación, ¿sí? ¿Te puedo decir algo? Dígame. De lo que tú mencionaste antes, te faltaron algunos. ¿De cuáles? Habacuc 1.13. No, Éxodo. lo leyó Alan. Ah, ya, ok, perdón. Sí. Está bien. No es ¿Lo problema. leo de nuevo? No, no, no. Va, broma. No, si lo había leído. Ya. Vamos con Primera de Pedro 1, 15 y 16. Parece que era la Marcela, ¿no? ¿Está ahí silenciada, sí. Marcela? Sí, ahí sí. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Muy bien. Hebreos 12, 14. Yo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ya, recuerden que estamos revisando todavía el concepto santidad, entonces vayan anotando las ideas que aparecen en cada versículo. Ya yo después voy a hacer un paneo general sobre ellas, pero para que no se nos olvide. Salmo 119, 9. Parece que era la Betty, ¿no? Está silenciada Betty por si acaso. Ya. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Bien, muchas gracias. Filipenses 2.5. Parece que ese era mi papá. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ese era? 2.5, Filipenses 2.5. ¿Sí? Sí. Ah, ya, sí, sé por qué lo puse, ya. Haya en vosotros al mismo sentido. Muy bien, gracias, papito. Siguiente, Efesios 5.3. Yo. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Muy bien, gracias. Mateo 5.48. Está silenciada allí, se tienes que activar, te lo acuerdo. Mateo 5:48. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Bien, muchas gracias. Primera de Pedro, no, perdón, Romanos 8:29. No, Primera de Pedro 2:3. 2.9. Yo tengo anotado aquí 2.9, Primera Pedro 2.9. Ah, ya, Primera de Pedro 2:9, léela. Voy. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien. Efesios 1:4, ¿bien ahora? ¿O no? Sí. Sí.
según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Muy bien, gracias. Tesalonicenses 4:3. Sí, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Muy bien, gracias. ¿Y Romanos 8:29 se lo di a alguien o no? No. Ya. Entonces voy a leerlo yo. ¿Me faltó alguien que leyera? ¿No? Ya. La Delia. Sí, pero la Delia no se ofreció, parece. Ah. Sí. Proceda, por favor. Ya es santa. Tengo muy mala luz para leer. Por eso Sí, no lo tranquila, leo. Delia, sí. No, no hay problema. Ya es santa. Romanos 8. ¿Leo yo? No, lo voy a leer yo, tranquilo. Romanos 8:29 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bien, entonces de acuerdo a lo que leímos antes, el concepto de santidad es un atributo de Dios que expresa su perfección moral, su, podríamos decir, ¿cierto?, total ausencia de pecado, y por otro lado también su categoría de único, exclusivo, que no tiene igual. Ahora, cuando hablamos de nosotros y la obra que Dios hace en nuestras vidas, de acuerdo a todos los versículos que fuimos leyendo, si es que fueron tomando alguna idea, ¿cuál es el propósito de Dios con nosotros? Que seamos santos. Hacernos. Muy bien. Y en este sentido, ¿cómo se aplica esa santidad? ¿En qué se refleja esa santidad? En la obediencia. Obediencia, muy bien, pero ¿qué más? En nuestra manera de vivir. Ya, pero ¿cómo? En términos concretos. En hacer su voluntad. Hacer su voluntad, muy bien, ¿qué más? Alejarnos de cierta... Apartándonos, muy bien. ¿Qué más? Escogiéndonos. Escogiéndonos, ya, muy bien. ¿Qué más? Predestinándonos también dice. Sí, muy bien, predestinándonos. Separándonos del pecado. Separándonos del pecado, guardando su palabra, ¿cierto? Como decía Salmo 119. ¿Qué más? ¿Imitando a Cristo? Imitando a Cristo, muy bien. ¿Qué más? Desechando ídolos. Desechando los ídolos, muy bien. ¿Qué más? Recuerden las lecturas que acabamos de hacer. ¿Sí, mamá? ¿Qué quieres decir? Santificando al Señor en nuestras vidas. Santificando al Señor, alabando al Señor en nuestras vidas. Muy bien. ¿Qué más? Teniendo el mismo sentir de Cristo, dice. Muy bien. El mismo sentir, la misma actitud. Entonces, si se dan cuenta, y aquí vamos con la aplicación. Cada vez que nosotros leemos que Dios es santo, tenemos que entender que Él es totalmente perfecto y totalmente diferente al resto. Pero tenemos que saber que esa santidad Dios también la quiere inculcar en su pueblo. Pero claramente Dios no nos va a hacer a nosotros dioses, ¿cierto? No es que nosotros vamos a ser iguales a Dios en términos como de ser idénticos a Dios. No, nosotros vamos a ser diferentes, porque vamos a ser una creación de Dios. Nosotros no vamos a ser como Dios en el sentido estricto como Él lo es. No vamos a ser otros dioses. Pero sí debemos entender esto, que Dios desea que su santidad, en términos de limpieza y pureza moral, esté en nuestro corazón, y también que su categoría de único o de apartado esté en nosotros como una huella. Es decir, nosotros hemos sido llamados para ser santos sin mancha y hemos sido llamados a ser diferentes, pero no diferentes al resto de la creación, sino diferentes al resto de los pecadores, del mundo. Entonces, los mismos atributos que están en Dios, Él los comparte con nosotros, pero no en su máxima expresión ni en su máximo esplendor como se ven en Él. No obstante esto, si ustedes se dan cuenta, Dios es santo y dice que Él no, nadie de ojos impuros lo va a poder ver, que nadie con un corazón manchado se puede acercar a Él, que incluso, dice, nosotros debemos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto y tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Cristo.
¿Qué significa esto entonces? Que el propósito de Dios para nuestra vida no es solamente que nosotros seamos salvados, es que seamos santificados. Y esto tiene implicancias muy profundas en nuestras vidas. Dios no está conforme. Dios no se, simplemente como podríamos decir, no se queda contento con que tú hayas un día sido apartado por Él y hayas sido simplemente visitado por el Espíritu Santo y tu corazón haya cambiado y tu naturaleza haya cambiado y listo. Dios no está satisfecho con que tú un día hayas recibido su palabra y ya. Su propósito es que en tu vida tú te comiences a parecer cada día más a Cristo. Su propósito, para lo cual Él está trabajando activamente en nuestras vidas, es para que tú no solamente seas salvo, sino que para que llegues a que tu carácter sea perfecto como el carácter de Cristo, moralmente puro, a la imagen de su Hijo. Entonces, esto supone para nosotros un desafío y también un consuelo. Pregunta, ¿por qué es un consuelo? Porque es una acción que Él hace. Muy bien. Es una obra con la que Él está comprometido. Él es el santo que nos santifica. Es algo que Él hace en nuestras vidas. Porque es la obra del Espíritu en nosotros. La obra del Espíritu. Y lo ganó Jesús. Porque por Jesús nosotros recibimos la gracia y el apostolado. Pero ¿por qué también es un desafío? Porque sí, ser santo en esta vida o buscar esa santidad es difícil. Exactamente. Porque debemos disponernos para que el Señor pueda hacer esa santificación en nosotros. Nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir del Señor y ponerlo en práctica y obedecer en sus mandamientos. Exactamente, muy bien. Delia. Iba a decir lo mismo, que tenemos una responsabilidad que es obedecer su palabra, vivir de acuerdo a los principios del reino. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, cuando Pablo está diciendo que el Evangelio de Dios nace en el corazón de Dios, que fue anunciado desde antigüedad en los profetas y que se trata de Cristo, está diciendo aspectos del Evangelio. Aspectos como procedencia, permanencia y contenido. Pero esto último tiene que ver con el propósito del Evangelio. Y el propósito del Evangelio es que haya un impacto en nuestras vidas. El Evangelio no es para ser escuchado solamente. El Evangelio no es para ser aprendido solamente. No es un mensaje que yo memorizo y listo, está bien. Cumplí la cuota. Entendí esto, súper. El Evangelio de Dios tiene un propósito en la vida que escucha, que es que el corazón sea transformado a la imagen de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El Evangelio, así como nace en el corazón de Dios, nace con un propósito. Y ese propósito se debe cumplir en nuestros corazones. Entonces la pregunta podría ser, ¿se está cumpliendo el propósito del Evangelio en mi vida? ¿Estoy experimentando cambio, transformación día a día? ¿Me parezco más a Jesús ahora de lo que me parecía hace 10 años atrás? ¿Estoy caminando y estoy creciendo a la imagen de Jesucristo? O como decía el Elías, estoy igual que antes. No hay ningún cambio en mi vida. Si alguien hiciera una especie de recorrido de nosotros, hiciera un horario, hiciera una idea así como semanal, hiciera una descripción de nuestras vidas, sin nombre, sin apellido, que no se supiera que somos nosotros, pero pusiera todo lo que nosotros hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, las decisiones que tomamos, las palabras que decimos, las acciones que cometemos. Al final esa persona que lo leyera podría decir, ¿esta es una persona que se está pareciendo a Jesús? ¿Es una persona que está buscando la santidad? ¿Es una persona que está creciendo a la imagen del Hijo? ¿O en realidad se parece a cualquier otro? En realidad
parece como uno más del mundo. Porque cuando nosotros estudiamos la palabra nos hace responsables. Y nos hace responsables precisamente de esto. De entender que Dios no me llamó solo a salvación. Que la gracia del Señor no está expresada solamente en el perdón de pecados, sino que también en el poder para dejar atrás el pecado, para ser transformados a la imagen de Jesús. Y eso es una obra que Dios se compromete y que hace activamente, pero es algo a lo que nosotros estamos llamados. ¿Por qué estamos llamados? Fíjense bien, ¿qué dice al final del versículo 5? Esa obediencia, ¿por qué viene? ¿Qué dice Romanos 1:5 al final? Por amor Por amor a su nombre. Por amor de su nombre. ¿Cuál es la motivación tuya y mía para obedecer a Dios? El amor a Dios. El amor de Él hacia nosotros. ¿Por qué nos quiere santificar? Eso a mí me llega muy profundo. El amor de Dios es la base de nuestra obediencia. Sí. Yo no obedezco a Dios porque estoy con miedo. No obedezco a Dios porque estoy coercionado, porque estoy presionado. No obedezco a Dios porque estoy obligado. Ni lo hago de mala gana porque, pucha, hay que obedecer, pues, porque, chuta, justo Dios dejó establecido este mandamiento, así que obligado a no mentir, obligado a dar mi diezmo, obligado a amar al prójimo, obligado a no decir garabato. Ya es que me calzó, pues el Señor me calzó, me alcanzó. ¿Qué voy a hacer? No. Yo lo hago porque hay una motivación profunda y potente, que es que yo amo a Dios. Entonces, la obediencia es un fruto del amor a Dios. Y la obediencia a su vez va a dar un fruto, que es la santificación, que es que me parezca yo más a Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Ejercítate es, haz ejercicio, es ensaya todos los días ser como Jesús. Vive todos los días siendo como Jesús. El Espíritu Santo te capacita, pero esto es algo que tú tienes que hacer. Y lo hago contento, con gozo, porque lo hago por amor. Pregunta. ¿Se han sentido ustedes quizás con respecto a la obediencia como que la obediencia fuera gravosa? ¿Han sentido a lo mejor los mandamientos de Dios como pesados, restrictivos, desagradables? Se convierte la obediencia en una lucha como que, ¡ay, qué lata! Tengo que hacer esto otro, o no tengo que hacer esto, pucha, qué fome. La respuesta no está en obligarte y transformarte en un religioso, transformarte en un fariseo, o transformarte en un estoico, que aguanta, ya filo, ya lo tengo que hacer porque lo hago, y listo, arremeto. ¿Qué es lo que sana un corazón que está luchando con la desobediencia? Es conocer al Dios que nos llama a obedecer y enamorarnos de ese Dios. Lo que cambia el corazón rebelde, lo que cambia el corazón desobediente es amor a Dios. Y para amar a Dios tengo que conocer a Dios. Yo no puedo amar a alguien que no conozco. Entonces, ¿qué hace Dios? Se muestra, se revela a nuestro corazón, ilumina nuestro corazón con Él. Y nosotros, al ser deslumbrados por la gloria de Jesús, por su obra, por sus acciones, entonces yo crezco en amor y digo, Señor, yo te quiero obedecer. Yo quiero hacer lo que tú me dices que hagas porque tú vales la pena, Señor. Mira cuánto me amaste. Mira cuánto me has perdonado. Mira cuánto me has aguantado. Mira qué tan fiel has sido. Y surge espontáneamente la alabanza, la obediencia, la sujeción a Dios. Si yo lo hago a la inversa, mi obediencia va a ser así de cortita y chiquitita porque es imposible en mis fuerzas. Pero cuando yo soy deslumbrado por la gloria de Dios, cuando yo dejo que mi imaginación, que mis pensamientos, que mi corazón sea capturado por Jesús, entonces yo puedo obedecer por amor de su nombre. Entonces yo puedo ser santo porque Él me santifica. Porque Él obra en mí. ¿Qué piensan hasta el momento? Vamos a dejarlo hasta ahí, porque ya se nos fue el tiempo.
¿Qué reflexiones tienen? Dígame, Elías. Ya, yo tengo un tema con este tema. Lo que pasa es que en mi vida personal siempre como que obviamente uno intenta buscar la santidad y teniendo muy claro que no es por mérito propio. Pero igual siempre estaba en mí esa disyuntiva, es decir, quiero leer la Biblia, pero me da flojera. Entonces, si yo voy, la leo, aprendo del Señor y el Señor me habla y me hago más santo y más como Cristo, va a ser porque yo me paré y leí la Biblia, o sea, soy yo. Entonces, como que había un debate interno en mí y después, detrás de eso surgía la razón de que, bueno, el Espíritu está dentro de mí y no fui yo quien me paré a leer la Biblia, sino que el Espíritu Santo está orando en mi vida. Y detrás de todo eso está, es que es como una escalera inversa constante, así como, pero estoy yo, pero está el Señor atrás, pero estoy yo, pero está el Señor atrás. Y al final, ¿dónde termina esa escalera inversa constante en que al final yo existo porque Dios me creó? En el fondo estamos predestinados desde antes de la fundación del mundo, como leyeron en uno de esos versículos que nos hiciste leer. Entonces, yo creo que esa es como la base para comprender, al menos a mí me funcionó mucho, que en el fondo todo es obra del Señor nomás. Al final mis pensamientos, mi voluntad existen porque Dios me creó. Y eso es todo. Exactamente. De hecho, simplemente para agregar al asunto, depende de ti levantarte y leer la Biblia, por supuesto. Y el hecho de que el leer la Biblia sea una actividad que va a nutrir tu corazón, es una obra del Señor. Entonces aquí nos damos cuenta que es 100% responsabilidad nuestra y es 100% un milagro. Porque es como que tú dijeras, tengo sed. Ya, entonces Dios te dice, ya, levántate y anda a beber. Entonces uno que va, en fe, y se pone debajo de la llave y abre la llave. Pero que salga agua de la llave, ¿depende de mí? No. Eso es como lo que Dios hace con nuestras vidas. Si fuera porque ya, es como ya, la lucha es orar. Pero ya, me senté, o sea, me arrodillé y estoy orando. Pero si fuera por nuestras capacidades de oración, estamos todos destinados a una vida mediocre de santidad, porque imagínense las oraciones que hacemos, las palabras que usamos. O sea, gracias a Dios que Él toma esa oración desabrida, esa oración tibia, esa oración repetitiva, esa oración de repente egocéntrica, donde yo, Señor, dame, me pasó esto, ayúdame. Ya, el Señor toma todas esas oraciones delicadamente y las usa. Si yo fuera Dios, que gracias a Dios no lo soy, yo diría, oye, mira lo que me está hablando, no, chao, no lo voy a pescar. O sea, hay una fidelidad detrás del ejercicio que nosotros hacemos. Pero como tú bien dices, Elia, es una disciplina. Es una decisión de morir a la carne. Y eso lo tengo que tomar yo. Pero Dios dejó estipulado que a medida que yo obro en eso pequeñito que Él me demanda, Él obra un milagro imposible para mí, que es que Él cambia mi corazón. Entonces, Él no nos demanda una obediencia en términos de que nosotros tenemos que empezar a volar de repente. Él no nos está pidiendo que nosotros ahora dejemos de depender del oxígeno. No nos está pidiendo algo, ¿me entiendes? Nos está pidiendo un imposible. Él dejó estipulado en su sabiduría que las maneras de encontrarlo a Él es a través de la oración, de la palabra, del ayuno, de la comunión con los santos. Y nos dice, obedézcanme en esto. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, nosotros lo vamos a ver en Éxodo, fue sustentado con el maná. Y el maná tenía una particularidad. Caía del cielo, era dulce como la azucarita, pónganse ustedes, ya una azucarita del desierto, pero ellos tenían que buscarlo todos los días, porque si guardaban para el otro día se les agusanaba. Era una cuestión diaria. Ellos tenían alimento. Ellos podían todos los días salir con la certeza de que cada vez que salieran iban a encontrar maná, porque la fidelidad de Dios hacía que hubiese maná todos los días, pero ellos tenían que salir a buscarlo. No les llegaba en paquetes a su tiendita. No había un delivery de maná. No, ellos tenían que salir a buscarlo. O sea, si tú te quedabas en tu casa, la provisión de Dios estaba, pero tú te morías de hambre. Porque no era así como, me llegó a la casa. Y no era como, mira, busqué hoy día y mañana me quedo con hambre. No, no. Se moría, se agusanaba. Y los que guardaban, dice la palabra, porque
Alguien dice la instrucción y nos falta el que no sigue la instrucción. Entonces, unos guardaron para el otro día, po. ¿Y qué pasó? Se le agusanó. Y la Biblia lo pone ¿por qué? Porque uno es porfiado. Dios te dice, tú debes buscar mi palabra, tú debes orar. Y nosotros decimos, voy a orar hoy día y mañana no, día por medio. Ando súper bien, po. No, dice el Señor. Todos los días. No, mira, yo voy a leer la Biblia una vez a la semana. Dios dice, no, esto es prioridad. No, mira, Señor, yo te voy a obedecer un 60% y el otro 40% lo negociamos. No. Ok, Señor, un 90% y el otro 10% déjame una libertad de acción. No. Entonces, cuando Dios nos manda y nos ordena, Él nos capacita para hacerlo, pero Él nos dejó nuestra voluntad. Y nuestra voluntad es la que nosotros tenemos que someter a Él. Y esa es la lucha. Con el viejo hombre, la vieja mujer. Pero el Señor está con nosotros. Dígame, Astrid. Sí, o sea, yo creo que es un poco lo mismo que ya estabas diciendo tú y el Elías, pero bueno, mi círculo no es muy cristiano, entonces como que este momento de desahogo que quiero hablar y hablar y hablar. Oye, úsalo nomás. Que yo creo que el tema de que nos cueste tanto de repente entender es también el tema de la santificación. Va con lo mismo que hablábamos, o sea, de que su santidad, su carácter, lo que hablábamos en Éxodo el otro día, no cabe en nuestra cabeza. Y como personas somos muy racionales y queremos tratar de entender el cómo Dios va a poder poner el querer hacer las cosas, el querer hacer su voluntad, pero es como que ya hay que bajar los brazos y decir, ya, filo, aunque no lo entienda, sé que hay que hacerlo. Listo. Porque no hay nada que hacer con eso. O sea, yo me hallaba muchas veces orando, como Dios, pon la pasión en mí de buscarte, Dios, pon como el querer buscarte. Y después empezaba a recordar oraciones de otras personas antiguas y que decían, pon el querer como el hacer. Porque muchas veces, yo creo que la gran mayoría de repente no vamos a querer porque hay demasiados distractores y que es demasiado fácil, pero hay que hacerlo. Y a mí igual de repente pasa lo que dice el Elías, que es como, bien, lo hice, soy bacán, pero es como lo mínimo que tenemos que hacer y que está ese nivel de como, de que claro, pues ya sí sé que soy salva por gracia, pero es tanta la santidad de Dios que es como ese poder que yo sé que ni siquiera lo voy a poder ver cuando lo tenga enfrente, que por agradecimiento y como que es mi único, lo único que le puedo dar es la obediencia. Y que más encima a través de esa obediencia Él me va a santificar. Entonces como que en ningún momento lo que yo estoy haciendo es una ofrenda. Es como que todo va como en un ciclo, pero al final nosotros nos vemos 1000 veces más beneficiados. Exactamente. Eso. Muy buena reflexión, Astrid, muy buena reflexión. Muchas gracias por compartirlo. ¿Clo? Sí, yo también quería compartir mi experiencia con respecto a la misma. Yo llevo 2 meses y medio hospitalizada y antes de eso estuve 10 días hospitalizada también, de octubre. Y recuerdo que mis oraciones, antes de estar hospitalizada, antes de que empezara todo esto con mi corazón y con la negligencia médica, mi oración era que yo quería que el Señor, 1, aumentara mi fe y 2, Señor, no tengo tiempo. No tengo tiempo para hacer mi estudio bíblico, no tengo tiempo para alabarte, no tengo tiempo porque soy trabajadora independiente y con el niño chico, tengo un hijo de 3 años y otro hijo de 30 años. Se hace un poco difícil, entonces mis oraciones eran siempre eso, Señor, aumenta mi fe, yo necesito tener más fe, y por favor dame tiempo, y ¡pa! Me pasó esto, caí hospitalizada, y resulta que tengo todo el tiempo del mundo. Y el Señor me hizo entender aquí que no era necesario tenerme encerrada, pero que sí para mí era necesario aprender a tener esta comunión
diaria con Él, Mm. porque se hace necesario. Y con respecto a la fe, fue un poco más extremista el Señor. El pibe ya sabe la historia, pero a mí, yo tuve la segunda operación tuve una complicación, una negligencia médica, y estuve a punto de perder mi pie. Y a punto de perder mi pie significa estar en el quirófano que te van a cortar el pie. Mm. Y recuerdo haber despertado y yo quería sentir, a todo esto para mí, que me cortaran mi pie fue, yo ahí me entregué al Señor por completo, entonces fue como, Señor, si tú me vas a cortar mi pie, esto es tu propósito, haz tu propósito y listo. Señor, yo soy tuya y haz lo que quieras, porque yo sé que si lo haces quizás tienes, no sé qué trabajo tienes para mí, así que fue como algo súper fácil de poder llevar, y solo gracias a Él. Entonces, cuando desperté de la operación, yo quería sentir mi media pierna y no la podía, y no la sentía. Quería sentir como el muñón, así como de la pierna derecha. Y me dicen que no, que resulta que en la operación encontraron mucha musculatura y mucha parte viva. A todo esto yo estaba necrótica, mi pie estaba negro, todo se estaba muriendo. Y resulta que de un día para otro, el día de la mañana, el pie estaba rosado y había sangre y había músculos que no habían antes. Así que fue mi milagro en donde el Señor aumentó mi fe en un nivel que pude conocer otra parte de Dios muy radical, de verdad. Entonces, yo les quería decir, no pidan tiempo. No le pidan tiempo al Señor. Pero no, quería fortalecerlos también, porque el mismo Señor que hacía milagros antes está vivo y hace milagros hoy, y lo puedo ver reflejado en mi vida. Entonces, eso también yo quiero que para ustedes sea un aumento de fe también, y que los pueda ayudar en su vida, y que los pueda ayudar a ser más santos, a ser más puros, a estar diariamente conectados con Él, porque de verdad que sin Él no somos nada. Eso. Amén. Muchas gracias, Clo. Gracias por compartir tu testimonio. Me emociona harto escucharte, porque creo que una de las cosas que he aprendido como a lo largo de mi vida es que las dificultades a los hijos de Dios de alguna forma nos acercan a Él. Es increíble que el Señor haga esa obra en nosotros, que en los momentos más duros, donde la fe es probada al máximo, donde el corazón desfallece, donde estamos en el horno de fuego, aquel que es de Dios, es como que todo lo que era carne se va quemando, y queda esa fe que Dios puso en nosotros, que es una fe salvífica, que nos hace abandonarnos a Él en vez de rebelarnos, de enojarnos, de amargarnos. Y creo que hablo por todos cuando digo que nos ministra un montón verte aquí, Clo. Para mí, en lo personal, hacer el estudio es una bendición, pero yo soy súper edificado en hacerlo, y nunca había visto una persona que desde el hospital deseara escuchar la palabra del Señor. Creo que somos tan buenos para poner excusas, y no lo digo por otro, lo digo por mí mismo. Muchas veces, como hay tantas excusas para poner al Señor en último lugar, que hay una serie buena, que hay una salida, que hay una tarde con amigos, que hay un juego nuevo que ver, una película nueva que ver, y tantas cosas. A veces hay que perder tiempo en las redes sociales, y hay que perderlo nomás. Me emociona verte desde allá, y creo que es como que Dios nos ministra ya contigo conectada, ¿cachai? Que el Señor nos muestra qué tan importante es Él, y cómo Él puede cambiar una vida y fortalecerla en los momentos más duros y más adversos. Y yo creo que eso es lo que está haciendo en tu corazón, pero gracias por compartirlo y abrirlo con nosotros, porque se transforma en un aprendizaje comunitario. Y nos muestra cómo verdaderamente todo lo que necesitamos es al Señor. Yo doy gracias al Señor que te haya sanado y que haya permitido que tengas tus dos piernas, ¿sabes?
Pero no me cabe duda de que incluso si esa operación hubiese tenido que suceder y te hubiese quedado sin una pierna, el Señor te hubiese fortalecido y te hubiese dado el gozo, porque eso es lo increíble que hace nuestro Dios. Es tan maravilloso que lo que estemos pasando, lo que sea que estemos atravesando, Él está con nosotros. Así que gloria a Dios por eso, gloria a Dios por tu vida, Clau, que el Señor te siga bendiciendo, que veamos un milagro de verte no solamente fortalecida en el espíritu, sino que también en el cuerpo, que el Señor obre en tu cuerpo, lo restaure completamente. Ese es mi deseo. Y gracias por acompañarnos en este proceso y gracias por contarnos, por abrirnos tu tema personal. Creo que el Señor nos va enseñando, nos va mostrando. Es muy bueno el Señor. Bien, ¿alguien más que quisiera compartir algo antes de que terminemos? ¿Sí, Gise? Efectivamente, lo que dice Felipe es bien cierto, a mí también me emociona, porque lo que contaba Claudia es un testimonio súper potente y deja como en cabida. Yo estaba, mientras lo escuchaba, me hacía pensar cuando yo llegué al grupo, como dije, por la Connie, y yo había perdido el tiempo, mucho rato. O sea, partió la pandemia y yo dejé de congregarme y puse una y mil excusas para no participar con mi congregación, que no me gusta, que no me gusta el sistema Zoom, no me gusta, ninguno me gustaba. Y me empecé a apartar. En realidad el testimonio de Claudia lo agradezco grandemente también porque muestra, digamos, cómo uno pierde el tiempo, siendo una hija de Dios y siendo desobediente. Y bueno, vino un ángel, que es la Connie, siempre lo digo, y claro, me invitó y ahora estoy como tan contenta. Tengo tantas ganas de unirme. Cuando tengo algún obstáculo por hacerlo, me inquieto o ya empiezo digamos, dentro de los compromisos familiares, no, digo, yo tengo que hacer el curso y tengo que hacer el estudio y tengo que estar presente, y me siento tan llena, estoy como ansiosa y cuento también. Y me encantaría que muchas personas a los cuales he compartido el curso, el estudio, participaran también. Por eso que por interno te pregunté si había un límite de personas o qué sé yo, que pudieran participar. Muchas de ellas me han dicho que sí, y bueno, y he estado orando para que así sea, porque de repente me doy cuenta, y aún más con el testimonio de Claudia, que uno a veces pierde el tiempo. O sea, como que recibe nomás, pero no cumple la misión que el Señor te dio, para que fuiste creado por Él. ¿Y cuál es tu misión? Como que tú pierdes la vista de la misión. Quizás la fe es la misma, el amor a Dios es el mismo, pero tu misión no es la que estás haciendo, la que corresponde. Bueno, lo vi reflejado en la Connie, ella cumple su misión y me bendijo. Y el testimonio de Claudia, además, ratifica lo rara que estuve durante harto tiempo. Y ahora estoy feliz. Y lo agradezco, y le agradezco a Dios por eso. Así que el Señor es muy maravilloso. O sea, cómo te da respuesta, cómo te confronta, cómo te desafía, cómo te muestra cuando tú realmente empiezas a descansar y a ser cómodo, a ser más flojo, a ser más, y dejar de cumplir tu misión. Eso quería compartir. Amén. Gracias, Gise. Bien, amigos, vamos a orar al Señor para darle gracias por este estudio y vamos a finalizar. Padre bueno, en esta tarde te queremos glorificar, queremos proclamar tu santidad, queremos proclamar que tú eres sin pecado, que habitas en la luz, que habitas en el esplendor, que estás rodeado de majestad, que estás sentado en un trono que es eterno y que está por sobre todos, y que tu cetro de justicia es un cetro que permanecerá para siempre, Señor. Ese eres tú. Eres distinto a todo lo demás que existe. No hay nada a lo que te podamos comparar. Todas las demás cosas son creadas, y las cosas de este mundo, además de ser creadas, perecen. Pero tú, Señor, eres infinito, y tu existencia siempre ha sido. No tienes principio y no tienes final.
Por eso en esta tarde, Señor, probablemente nos unimos a las voces de esos ángeles que están alrededor de tu trono y que proclaman todos los días que tú eres santo, 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 que eres digno de nuestra alabanza, digno de nuestra devoción, digno de que nos humillemos ante ti y reconozcamos que tú eres maravilloso. Señor, te damos gracias porque en esta tarde no solamente hemos reflexionado en torno a tu santidad, también hemos visto que tú eres el Dios que santifica. Nosotros, Señor, cuando entramos en contacto con el pecado, somos contaminados por él. Nosotros nos corrompemos, pero tú no. Tú entraste en contacto con nosotros, nos trajiste a vida. Pero en vez de cambiar tú, en vez de contaminarte tú, a nosotros nos santificaste, nos cambiaste. Nosotros éramos malos, Señor, sin ti. Estábamos sumidos en nuestros pecados, en nuestras rebeliones, y nos gustaba nuestro pecado, Señor. Pero tú tuviste misericordia y compasión. A través de Cristo, el mediador, tú nos diste gracia, nos diste salvación. Y también nos has llamado a un camino de buenas obras, Señor, y por eso en esta hora te damos tantas gracias. Porque ¿quién éramos nosotros para que tú nos consideraras en tus planes? ¿Quién éramos nosotros para que tú nos vieras y tuvieras compasión de nuestras vidas? Tú, Señor, has sido muy bueno. Y en esta tarde te damos gracias todavía más porque nos has concedido esta instancia para poder mostrarnos y recordarnos una vez más que tu obra en la cruz no se trata solo de nuestra salvación, no se trata solo de una vida eterna, sino que también de que nosotros crezcamos al carácter de Jesucristo. Y por eso en esta tarde primeramente te queremos pedir perdón, porque muchas veces en nuestras vidas nuestro objetivo no es ser santos. Muchas veces en nuestras vidas nuestro objetivo es tener una mejor carrera, tener un mejor pasar, quizás tener más dinero, quizás ser exitosos o quizás ser más atractivos. A veces buscamos ser más populares o tener más fama. Quizás queremos conocer y disfrutar y experimentar el placer y hacemos de esas nuestras motivaciones diarias y nos olvidamos que nuestro objetivo en la vida, Señor, es parecernos más a Cristo. Y por eso te pedimos perdón, Señor, si en nuestro corazón hemos dejado y abandonado ese propósito y hemos buscado otros propósitos. Y te pedimos en esta tarde, Señor, que tú restaures en nuestro corazón el deseo y el anhelo de ser más como Cristo. Y para eso te rogamos, Señor, que tú despiertes nuestro corazón al amor hacia ti. Señor, perdónanos porque entendemos que cada vez que nosotros tenemos flojera, pereza y que ponemos otras cosas antes que tú, es porque en realidad te estamos amando poco. Es porque en realidad te estamos conociendo poco. Es porque en realidad nuestro corazón ha sido cautivado por otros dioses y por otros resplandores y hemos dejado de maravillarnos en ti. Y por eso en esta hora también te pedimos a ti, Espíritu Santo de Dios, tú que eres santo, santo, santo y que habitas en nosotros, que somos a veces tan contaminados y que a veces somos tan propensos al pecado. Te rogamos que tú en tu infinita misericordia traigas a nuestro corazón transformación, de tal forma, Señor, que nuestra mente sea capturada por el resplandor y por la gloria de Jesús. Descubre nuestros ojos, Señor. Cava oídos en nosotros para que te podamos escuchar. Cambia, ordena nuestros afectos, nuestras emociones, que muchas veces están desordenadas. Y concédenos, Señor, amarte profundamente. Gracias te damos por la vida de la Chloe, bueno, por cada uno de mis hermanos que está acá, pero especialmente oramos por ella, porque el hecho de que tú la tengas aquí en nuestro medio, Señor, nos habla de tu misericordia, de tu compasión, de tu amor. Y te pedimos, intercedemos por ella, Señor. No solamente pedimos por su cuerpo para que sea sanado, porque eso es lo que deseamos, pero sobre todo oramos, Señor, para que en este proceso tú sigas revelándote a su vida, sigas mostrándote a tu vida, y que ella pueda, Señor, ser cada día una mujer llena de gozo, llena, Señor, de tu fidelidad, llena de alabanza a ti, porque tú estás con ella, Señor. Gracias por cada hermano que se ha conectado y te pedimos que la palabra que ha sido plantada el día de hoy en nuestro corazón eche raíces profundas, Padre, para la alabanza de tu nombre, para el gozo de nuestros hermanos, Señor, y la edificación del cuerpo de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Amén. Como siempre, un gusto verlos, verlas, escucharlos, escucharlas. Así que quedamos hasta aquí el día de hoy y si Dios quiere nos volvemos a ver el día domingo para avanzar en Éxodo, todos invitados también para el próximo miércoles. Y bueno, como decía la Gise, ella me preguntó si ustedes desean invitar a alguien, siéntanse en completa libertad de hacerlo. Ustedes le mandan el link o me mandan el contacto, yo se los mando, pero que la palabra del Señor sea escuchada por la mayor cantidad de personas que puedan. Esa es nuestra misión, ¿ya? Así que
Que el Señor los bendiga harto. Cuídense mucho. Un abrazo, Felipe. Bendiciones para todos. Chao.